placer recibir aquí en BTV Noticias, en nuestra entrevista central, al economista Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay. Diego, gracias por venir, un placer. Bueno, gracias por la invitación, Nicolás. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero hace pocos días el Comité de Política Monetaria del Banco Central expresó que la economía tuvo un leve crecimiento en el primer trimestre del año, que se espera una trayectoria similar en el resto del periodo, sobre todo destacando una mejora prevista en los niveles de empleo. Ahora, ¿alcanza para el 2,5% proyectado por las autoridades para este año? Sí, nosotros mantenemos esa proyección, es una proyección que ha empezado un año que ha empezado con cierta lentitud, pero que claramente muestra indicios de mejora ya en el segundo trimestre. Hay buenos indicadores, yo creo que claramente partimos de un 2023 complicado, ustedes recién pasaban una nota con la sequía, el sector agropecuario se vio muy afectado, pero este año ya ha empezado a mostrar buenos indicadores y bueno, las perspectivas son de buenos crecimientos para este año y para los que vienen. El tema es que para el resto de los trimestres tiene que ser un crecimiento sensible. No, nosotros porque tenemos... ya el segundo semestre del año pasado fue un poco mejor que el primero. Sí, pero bueno, ahí hay efectos estadísticos, por ejemplo, todos los efectos de la recuperación del sector agropecuario, por ejemplo, en la soja, se ven sobre todo en los números del segundo trimestre, eso se va a ver. Nosotros lo publicamos recién en septiembre, pero eso ya se va a ver. Entonces, hay algunos indicadores que marcan, y yo estoy confiado, uno ve una serie de indicadores de actividad que a mí me dejan muy tranquilo de que la actividad va a estar bien. Ahora, lo que también es verdad y se ha instalado bastante en la campaña electoral, yo diría casi que un tema donde no existe demasiadas diferencias entre los técnicos de los distintos partidos, es que el Uruguay está en un periodo, en este gobierno, pero también en el último gobierno del Frente Amplio, donde le cuesta crecer. Crecemos a una tasa del 1% aproximado en los últimos 10 años. Y que hay necesidad de que Uruguay crezca a un mayor ritmo. ¿Por qué nos cuesta crecer? A ver, sí, nosotros tenemos un crecimiento que si uno piensa en el largo plazo, el crecimiento potencial es bajo y Uruguay tiene que hacer enormes esfuerzos que pasan por muchos aspectos, por mejorar competitividad, por un montón de aspectos. Nosotros insistimos, después hablaremos de inflación, pero una de las virtudes de lograr una inflación baja es que eso también ayuda a tener tasas de crecimiento más altas. Es una de las condiciones necesarias. Entonces, Uruguay tiene que hacer ese esfuerzo. Igual hay que ser cuidadoso porque uno no puede siempre trabajar en promedios, porque es verdad, el promedio de estos 5 años va a ser un promedio que no va a ser muy alto, pero va a ser con unos problemas de pandemia al principio y después con una recuperación bastante clara, digamos. Entonces, me parece que eso es lo que nos permite ser... ¿El efecto pandemia distorsiona los números económicos de este gobierno? Sí, sin duda. Si no, claramente el crecimiento hubiera sido otro, la pandemia, después la sequía. Entonces, yo digo, cuando uno ve ya el crecimiento en 2024 es bastante mejor y si uno sigue al 25, claramente. Yo ahí creo que a veces uno tiene que poner, más que mirar el crecimiento hacia atrás, también a veces ver indicadores. Hoy tenemos indicadores sobre todo de confianza del consumidor, de confianza de las empresas, que son indicadores que están en muy buenos niveles, de optimismo o de moderado optimismo. Entonces, esas cosas a veces dicen mucho más de lo que se viene que si uno mira para atrás, ¿no? Los indicadores dan bien. Yo digo que dan bien. Tú mencionabas el empleo, por ejemplo. O sea, Uruguay está en buenos niveles de empleo, bajos niveles de desempleo. No en los niveles récord, hemos tenido años en los cuales el empleo ha estado mejor, pero ahora estamos en buenos niveles y los mejores en muchos años. Ahora, yo he insistido mucho en este dato porque la verdad me parece importante ponerlo arriba de la mesa. La última rendición de cuentas marcó que Uruguay para este 2024 necesitaba endeudamiento por 5.400 millones de dólares. En un año, Uruguay va a tener que contraer deuda por 5.400 millones de dólares para pagar sus cuentas. ¿Es viable un país así? Ese número que tú mencionás implica el nuevo endeudamiento, pero también incluye lo que hay que repagar de deuda vieja. Lo que Uruguay va a tener que contraer deuda por 5.400 millones en un año. Yo ahí digo, la deuda es más que sostenible, la deuda que tiene Uruguay es más que sostenible, en términos internacionales estamos lejos de ser de los más endeudados, y yo digo, lo demuestran las calificaciones de riesgo, con calificaciones de riesgo históricamente buenas, que Uruguay tiene un nivel de deuda razonable. Dicho esto, y bueno, sí, sería mejor no tener que endeudarse tanto y creo que eso es parte de los esfuerzos que siempre se hace y que se han hecho en este periodo desde el Ministerio de Economía para tener las cuentas ordenadas, impulsar la regla fiscal, que creo que ha sido una cosa muy importante y eso es lo que da la sostenibilidad. Después endeudamiento siempre va a haber,
lo que hay que después cuidar de que ese nivel de endeudamiento sea pagable, porque siempre el endeudamiento lo terminan pagando las generaciones futuras, ¿no? No ve una luz amarilla de advertencia en relación al porcentaje de deuda con relación al PBI. Porque una de las críticas que se le hace al gobierno, sobre todo del Frente Amplio, es termina en el gobierno con un porcentaje del PBI de deuda similar al de 2019 y un déficit fiscal similar al de 2019 cuando nos mataban a nosotros, dicen el Frente Amplio, por el porcentaje de déficit fiscal que teníamos. A ver, yo no quiero entrar en consideraciones, no temas políticos, pero sí hablo de políticas, la foto me parece que es importante en eso mantenerla. Sí, a nosotros como Banco Central, y para poder hacer una política monetaria consistente, lo que precisamos es sostenibilidad de deuda, y claramente estos números son consistentes, es una deuda sostenible y pagable, y la principal prueba de eso es que Uruguay hoy tiene récords por lo bajo de niveles de riesgo país. Es decir, hoy Uruguay está pagando 0,80% por encima de lo que paga Estados Unidos. Es decir, es el nivel históricamente más bajo. Al inicio de la pandemia Uruguay tenía ese nivel más arriba que Chile y Perú. Chile y Perú empeoraron y nosotros mejoramos. O sea, claramente, y eso no son teorías, porque uno podría decir las calificadoras de riesgo. Calificadora de riesgo es un modelo teórico, pero lo que están pagando los inversores también es menos. A mí alguien cercano al gobierno me dijo, si los que la ponen se la juegan por Uruguay, algo quiere decir. Nadie arriesga el dinero en algo que no le da confianza. Es que es así. Es así. El precio al final es lo que marca la confianza que tienen los inversores, los agentes económicos, en la economía uruguaya. Ahora, doy por válido eso. ¿No es un porcentaje de deuda con relación al PBI mejorable? Porque es verdad que la foto es casi igual a la del 2019. A ver, siempre puede ser mejorable. Lo que digo es tiene que ser sostenible, y hoy es sostenible. A ver, siempre uno puede estar 2% arriba, 2% abajo, puede ser mejorable. Es la que tiene hoy. Uruguay viene de una pandemia importante, eso también generó ciertas necesidades de fondos. Yo digo, es sostenible, y como todas las cosas en la vida y en la economía en particular, son mejorables y son corregibles. Pero estamos en niveles que en términos comparativos no son nada altos. Una de las críticas que se le hace del sector agropecuario al gobierno es el tema del tipo de cambio. La realidad, el gobierno tuvo una definición clara con la ministra Arbelecha, es decir, soy keynesiana, es decir, voy a inyectar el dinero que necesite la economía para poder funcionar. Y es como que le pegan por derecha y le pegan por izquierda, ¿no? Le pegan los sectores agropecuarios y le pegan también los que estaban en el Frente Amplio y decían, che, pero a mí me mataban cuando la cotización del dólar cuando gobernábamos nosotros, sin entrar en el ruido político de nuevo. Pero ¿qué explica usted cuando se reúne con las gremiales agropecuarias, con los distintos, del tipo de cambio? ¿Cómo estamos en el país? Nosotros tenemos definido en esta administración, este directorio del Banco Central, flotar el tipo de cambio, y nosotros eso es lo que hemos hecho si bien al principio durante la pandemia hicimos algunas intervenciones en el tipo de cambio, hace casi 3 años que no intervenimos en el mercado de cambio. O sea, el mercado flota puramente. La flotación es un sistema que Uruguay tiene hace 22 años. Simplemente en periodos pasados se intervenía un poco más. Nosotros hemos decidido no intervenir. Para nosotros eso es bien importante para mostrarle a la población y a los agentes económicos que lo que nos importa es la inflación. Es decir, ¿por qué? Porque el tipo de cambio, o el tipo de cambio real, que es lo que al final le importa a las empresas o a los consumidores, es algo que no se puede controlar interviniendo en el mercado. El tipo de cambio real depende de otras cosas reales. Entonces, por eso es que es importante ese régimen de flotación, para generar credibilidad, para que los agentes tengan claras las señales. Con lo cual uno dice, bueno, hay atraso cambiario. Bueno, lo que marca hoy el mercado, la oferta y la demanda, es que el dólar vale lo que vale, hoy 40.20, mañana 40.10 o 40.30, pero eso es lo que vale el dólar. Y esa es la mejor medida que uno puede tener. Y esto ha pasado, y creo que hemos sido muy consistentes. Hubo momentos en que el mercado bajó y el dólar bajó, ahora está subiendo y lo dejamos subir, y eso es la mejor señal que le podemos dar a los agentes. Ahora, cito a Javier de Aedo, que recientemente en el Semanario de la Mañana dijo: Uruguay ha tenido una política monetaria contractiva, esto es específicamente de su área, y una política salarial y fiscal expansiva, lo que genera el encarecimiento de nuestra moneda como explicación a por qué Uruguay tiene atraso cambiario. Y dice, el Banco Central reconoce un atraso cambiario del 15%, pero si uno compara con Estados Unidos, tenemos casi el 20-25%. No hubo otra manera está bien, sin intervenir,
pero de tener una política que genera expectativas de un dólar más alto para favorecer a los sectores, porque el atraso cambiario no es solamente el eslogan del atraso cambiario, es un impuesto encubierto a los productores. Nosotros lo que tenemos la obligación, y ese es el mandato legal que tiene el Banco Central, es velar por la estabilidad de la moneda nacional. A ver, a mí lo que me preocupa es, hoy de hace un rato de tarde salía un camión blindado, lleno de billetes para pagar sueldos, jubilaciones. A mí lo que me importa es que una persona que cobra en cualquier ciudad del país y recibe un billete de 1.000 pesos, lo que tiene que saber es que ese billete de 1.000 pesos dentro de un año va a valer casi lo mismo. Y esa tiene que ser mi preocupación. Es decir, que la moneda nacional es muy interesante mantenga su valor. Yo, presidente del Banco Central, pienso en la moneda uruguaya. Es que ese es el mandato que tenemos. Entonces, por eso yo digo, nosotros pensamos en la estabilidad de la moneda nacional, el tipo de cambio lo dejamos flotar y dejamos bien claro que no tenemos no uno, no dos o tres o cuatro o múltiples. Tenemos un objetivo que es la estabilidad de la moneda nacional. El resto, sí hay una preocupación, pero que yo le llamaría la preocupación por la competitividad, que eso es otra cosa. No tiene que ser preocupación por el tipo de cambio, tiene que ser por la competitividad de las empresas, de los productores, etc. Entonces, esa competitividad depende de otros factores y que son factores que son reales, que tienen que ver con un montón de otros factores y de productividad, de apertura de la propia economía, que yo creo que el país tiene que trabajar y tiene que trabajar mucho, pero que no se resuelve comprando o vendiendo dólares en el mercado. Eso a veces yo creo que tenemos que lograr separar las variables monetarias de las variables reales de la economía. El problema del sector productivo uruguayo en tal caso no se resuelve con el tipo de cambio. Bueno, claro. Sí, o el tipo de cambio, yo diría, si Uruguay resuelve alguna de las otras cosas que hay que resolver, seguramente tengamos un tipo de cambio más competitivo, pero naturalmente, flotando, no artificialmente, que cuando uno lo hace artificialmente lo empuja hacia arriba o hacia abajo, automáticamente después vuelve al lugar. Sin ser un técnico de la materia, el Banco Central, desde cada una de sus resoluciones, sabe que tiene un impacto en las expectativas, ¿no? Sí. Cuando fija las tasas y eso. Desde eso, sin intervenir, yo no digo el Banco Central saliendo a comprar dólares en el mercado para hacerlo bajar o dejándolo. Ahora, en cuanto a las expectativas, priorizó la inflación claramente con relación a la cotización del dólar. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que tenemos un mercado que flota, que depende de la oferta y la demanda, y que la oferta y la demanda dependen de un montón de cosas mucho más allá de donde pongamos la tasa. La tasa es un elemento más, es lo que hacemos para... Trabaja mucho sobre las expectativas la tasa, ¿no? Trabaja sobre las expectativas, trabaja sobre la propia cantidad de dinero, eso es claro, pero también hay un montón de cosas. Es decir, a ver, Uruguay tuvo récord en estos años, récord de inversión extranjera directa, es decir, inversiones reales que vinieron al Uruguay con dólares. Y bueno, eso presiona a la baja. Tuvo, no todo el periodo, pero en algunos años, récord de precios de exportaciones. Esos precios de exportaciones son muchos dólares que entran y presionan a la baja. Entonces, eso es parte de lo que hay que entender, que es parte de cómo funciona una economía abierta, y bueno, y que eso es parte de lo que ha presionado. La inflación del periodo va a cerrar dentro del rango meta. La inflación va a cerrar dentro del rango. Porque hace unos meses estábamos más cerca del 4 y hoy ya estamos en el 6, o sea, hubo factores coyunturales que ayudaron en su momento a una inflación más baja, y ahora tenemos algunos factores coyunturales que justamente lo contrario, nos empujan un poco al alza. Nosotros proyectamos, siempre estamos proyectando 2 años, nuestra proyección a 2 años es llegar a 4,5. La proyección para cerrar el 2024 es de 4,9, hoy estamos en 4,9, seguramente tengamos algún saltito más a 5 y poco, y después vuelve a bajar, terminando el año en 4,9. Esa es nuestra proyección de inflación, es la misma proyección que está en rendición de cuentas, claramente muy cerca del centro del rango. Acá lo que hay que entender es, nosotros tenemos un objetivo de 4,5, ¿qué es lo que nos comprometemos? No a que esté siempre en 4,5. Lo que nos comprometemos es a que si hay desvíos y la inflación se va un poco para arriba, un poco para abajo, nosotros reaccionamos y subimos la tasa, bajamos. Tengo que hacer la tanda y la verdad que me quedaría hablando pero largo rato. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente que es verdad, la inflación está controlada, pero la gente dice, che, Uruguay es caro? Es uno de los temas de debate en la campaña. Uruguay es un país caro. ¿Pueden pasar las dos cosas? ¿Controlar la inflación y que Uruguay efectivamente sea caro? A ver, claramente, y yo reafirmo, Uruguay es un país caro. Lo que digo, cuando uno tiene inflación baja, lo que tiene es estabilidad de precios, es que las cosas todos los años siguen valiendo de forma parecida. Otra cosa es que el nivel de precios en Uruguay es más caro que en otros países. Yo daba el otro día el ejemplo, cuando uno mira lo que vale una flauta de pan,
creo que no vamos a encontrar ningún país en Sudamérica que la flauta de pan cueste lo que cuesta acá. Pero eso es una cuestión de nivel, y otra cosa es que la flauta de pan se mantenga más o menos parecida en Uruguay. ¿Tá? Después, además agrego que hay algunos precios muy volátiles, como las frutas y verduras, y eso, por ejemplo, en los últimos meses estamos viendo, por problemas climáticos, una suba de precios en frutas y verduras. Pero no hay que confundir. Yo digo, Uruguay sí es un país caro, hay que trabajar sobre eso, es parte de lo que hablábamos, eso tiene que ver con productividad, tiene que ver con la apertura de la economía, tiene que ver con el propio nivel de gasto público, son cosas que hay que trabajar para lograr que Uruguay sea un país menos caro. Pero no debemos confundir eso con inflación. La inflación baja nos permite ser estables, nos permite mayor crecimiento y al final mejores condiciones de vida. La última, innovación tecnológica para pagar. Me parece uno de los grandes innovaciones que podemos tener. Es verdad que vamos a empezar a poder pagar con la palma de la mano, con código QR. A ver, hemos implementado una serie de innovaciones, no me voy a adelantar, dentro de unos días. Agosto me dijeron que era dentro muy de unos clave. días vamos a presentar algunas cosas, pero ya nosotros en 2020 planteamos una hoja de ruta y eso empezamos a hacer que las transferencias que antes eran de un día para el otro, ahora son instantáneas y uno puede hacer transferencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso a veces complicaba un fin de semana poder pagarle a un amigo un asado. Bueno, eso ya se puede. Además les pusimos métodos de seguridad, de enmascaramiento. Empezamos a poder pagar con el teléfono. Ahora ya no preciso saber la cuenta de la otra persona, sino que yo tengo tu teléfono y te paso plata y eso facilita y agilita. Ahora vamos a presentar algunos métodos más que de a poco lo que buscamos es, primero, centro en el ciudadano, que el ciudadano se sienta que puede pagar seguro y que puede pagar de forma ágil. Y segunda cuestión, bajar los costos de los que pagan los comercios si queremos que el sistema sea más eficiente y más barato para toda la economía. Diego Labat, le agradecemos por estos minutos, la verdad que un placer y bueno, quedaron 1000 temas para conversar, así que le vamos a volver a invitar seguramente. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Hacemos